Ya nos encontramos aquí en estudio con la compañía de Francisco Ruiz Díaz, director de Catastro, para hablar un poco acerca de la tenencia de tierra y también la política de regularización. ¿Cómo está, director? Gracias por venir. Buenos días, Edgar, a vos y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bien, sabemos que este es un tema también de mucha importancia en nuestro país. Siempre se habla de la necesidad de regularizar, también de tener en cuenta todos estos datos actualizados hoy día. Queremos saber cómo están en este sentido desde Catastro. Y básicamente estamos queriendo impulsar con mucha fuerza durante esta administración, durante los próximos 5 años, una política de regularización de la tenencia de tierra. Para entender qué es la tenencia de tierra o la política de regularización, yo creo que vendría bien comentarte una anécdota de lo que nos ocurrió un día normal de trabajo. Estábamos en Catastro y recibimos la visita de un intendente del departamento de Paraguarí. Y el intendente viene y nos dice: director, necesito entender por qué los bancos no quieren instalarse en mi municipio, en mi distrito. Y yo encuentro que hay muchos negocios, hay muchas casas, pero nadie quiere instalarse. Nadie. Faltaba el banco. Faltaba un banco, faltaba por lo menos un banco. Y él decía, y no hay un solo banco. Y entonces me dice, y lo único que logramos conseguir es que una financiera se instale, pero en un contenedor, me dice. Y la verdad que no entiendo por qué en un contenedor tampoco, me dice. Entonces le hago la pregunta: intendente, ¿cómo están tus inmuebles? Le digo, ¿y en qué sentido? ¿Y están titulados tus inmuebles? ¿Las personas son las propietarias o tenés en arrendamiento? No, todos tengo en arrendamiento. Todos los inmuebles, incluyendo los urbanos, le pertenecían al municipio, no le transfería a las personas que estaban ocupando. Son personas que hacen décadas que incluso están ocupando esos inmuebles y él no los había transferido. Entonces le digo, bueno, y ahí está el problema. A eso es lo que le llaman el capital muerto. Tu municipio es rico, ¿verdad? La gente tiene muchos activos, pero mientras vos no formalices estos activos, mientras no regularices la tenencia, entonces ningún banco se va a instalar. Y es más, acá viene la segunda pregunta: ¿por qué una financiera se instaló en un contenedor? ¿Y por qué se fue a probar? Si los números no le cierran, la financiera va a terminar retirándose. Me dice, la semana pasada se retiró. Es lo más práctico. Sí, levantar el contenedor y te retiras. Claro. Entonces, nadie está dispuesto a hacer grandes inversiones para ir a hacer negocios en ese distrito porque la gente no tiene activos con que respaldar su préstamo. Entonces, de ahí viene este concepto de la regularización de la tenencia de la tierra. ¿Por qué no regularizaron en este caso específico? ¿Por qué las personas que ya hace tiempo eran pobladores del lugar, que bueno, ya inclusive tenían ya un historial de negocio, tal vez, ya familia, inclusive ya... ¿Por qué no contaban con ese documento? Y son, digamos, varios factores. El primero de ellos, quizás muchos consideran que es muy tedioso, es muy complicado, se exigen muchas cosas, hay muchos requisitos y no es fácil hacer el trámite. Por eso cualquier política de la regularización de la tenencia de tierra tiene que venir con un proceso de facilitación en dos instituciones importantes: en Catastro y en registros públicos. Por eso es que justamente Catastro es importante para eso, porque Catastro es un registro de los bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces ese es un factor. El otro factor suele ser político también. A veces les conviene, digamos, a las autoridades tener la tierra de esa manera, de una manera informal, entonces tenerle capturado, tenerle preso al ocupante, porque cuando llegan las elecciones, ahí entonces se le necesita y se les amenaza con que eventualmente, si no están apoyando tal o cual movimiento, entonces serían desalojados de sus inmuebles, porque no tienen la titularidad, sino lo que tienen es un derecho a ocupar y lo pagan por eso. ¿Pero se hace eso? ¿Se utiliza para la política? ¿Se utiliza eso? Se utiliza, de hecho, los municipios, incluso cuando uno le solicita cuánto representa en términos de ingresos, porque mira esto, mientras no tenga la titularidad, el inmueble figura a favor del municipio, ¿verdad? Entonces, si figura a favor del municipio, ¿cuánto recauda en materia de impuesto inmobiliario el municipio? Nada, porque los bienes del Estado no pueden tributar el impuesto inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que cobran? Y cobran arriendo. Algunos municipios cobran 5.000 a 6.000 guaraníes mensual, 50.000. Pero esto lo saben, digamos, las autoridades, porque una cosa es alegar desconocimiento, que tampoco uno puede alegar desconocimiento ante la ley, ante las normativas. Y en la mayoría de los casos lo saben, lo conocen. La mayoría de los casos, o sea, el municipio deja de recaudar y además de ello no cobra otra vez el arrendamiento porque tiene
institucionalidad muy débil para obligar a la gente a cobrar, o bien llega la época de la política, de hacer política, entonces dice como un paquete digamos, de lo que sería la oferta electoral, ofrecen condonación en la parte de arrendamientos, ¿verdad? Entonces el municipio finalmente no recauda y no puede alcanzar con sus fines. Pero en este Sí. sentido, no existen, digamos, sanciones para estos municipios en el caso de la necesidad de regularizar. No, no existen. No existen, tienen opciones. Es lo que le llaman la administración de tierra. Ahí viene el aspecto importante. Tiene que haber una política de administración de tierras, porque, por ejemplo, después de la guerra del 70, o sea, cuando viene la independencia del Paraguay, en la época de Carlos Antonio López, se privatiza cierta parte de las tierras, se transfieren cierta parte de las tierras, ¿verdad? Pero posteriormente, con la guerra del 70, la gran mayoría del territorio paraguayo está a manos del Estado. Entonces, la pregunta que tenía el Estado en ese momento, ¿qué hacemos con las tierras? ¿Las arrendamos, las vendemos para que los paraguayos lo tengan, o las vendemos a las grandes corporaciones? Y como política de administración se decidió venderle a las grandes corporaciones, porque eso significaba ingresos para el Estado en 1870, vamos a decir. Entonces, los municipios tienen la administración de esos territorios. Eso significa que pueden optar por arrendar, pueden optar por transferir, pero tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Lo ideal es que se transfieran estas tierras, se regularicen, porque, como te había dicho, te doy un ejemplo, esto se circunscribe dentro de una doctrina, una teoría económica que establece de que en realidad la gente no es pobre, porque una persona se plantea una pregunta relevante ya por la década de los 90, y dice, ¿por qué algunos países son pobres y otros son ricos? ¿Por qué Occidente progresó y nuestros países siguen siendo pobres? Y llega a la conclusión de que el problema es que en los países desarrollados de Occidente, la inscripción de los, digamos, de las propiedades, la inscripción de las cosas de las personas es mucho más fácil. Y también hay un esfuerzo por parte de la sociedad de regularizar todo esto, de formalizar los activos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tiene una pequeña empresa, lo inscribe. Desde el momento que lo inscribe, puede ir al banco y puede colateralizar su flujo de caja a los efectos de obtener un préstamo. Ya forma parte de los Forma programas que parte están del flujo de la sí. riqueza, vamos a decir. Pero a veces las personas tienen un puesto de venta, digamos un panchero. Uno va y le pregunta qué tal la venta, y la persona le va a decir, mira, la venta es buena, sacó 1 millón y medio por día, ¿verdad? Tiene una rentabilidad quizás del 20, 30%, pero no forma parte pero de no ese puede flujo. modernizar incluso su negocio, no puede formalizar, no puede obtener un préstamo, por Pero ejemplo. inclusive esto atenta en contra del municipio, porque al no tener esta recaudación que debería tener, todos los programas, digamos, no van a poder, digamos, concluirse, no van a poder Absolutamente. demostrar el Y no desarrollo. solamente en los municipios, era acá importante porque justamente estamos viendo en este periodo impulsar una política bastante agresiva en materia de regularización o formalización de esta tendencia. ¿Qué significa eso? Significa que, por darte un ejemplo, existen aproximadamente 2 millones de hectáreas en poder del Estado, en poder del gobierno, 2 millones de hectáreas rurales que pueden ser transferidos a sus propietarios, pero que no son transferidos, 2 millones de hectáreas. Y por darte un ejemplo de cuánto es el perjuicio que esto significa al no estar transferido, un perjuicio para los municipios. Si tomásemos que estas 2 millones de hectáreas en promedio están cotizados a $2.000, que es lo más bajo, ¿verdad? Que pueda considerarse un promedio en Paraguay, porque hay diferencias, pero $2.000. Eso significa que tenemos aproximadamente 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Como base imponible potencial para recaudar impuestos. Si le aplicásemos a eso una tasa del 1%, tenemos 400 millones de dólares de recaudación para los municipios. Pero no se regulariza estas 2 millones de hectáreas de tierras rurales no están en poder de los que lo están ocupando. La gente lo ocupa, pero no tienen el título de propiedad, ¿verdad? Entonces tenemos que entrar en un proceso de simplificación, pero que la simplificación a su vez no signifique un debilitamiento de las estructuras que aseguran los derechos de propiedad, no puede ir en detrimento de eso, y permite que este proceso permita la formalización. Te doy otro dato. Actualmente el Ministerio de Educación tiene casi 10.000 instituciones escolares, Ministerio de Educación.
1.600 unidades, 1.600 inmuebles no tienen títulos de propiedad. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué importa, verdad? No, la ley establece, en un Estado moderno, en un Estado social de derecho, la ley establece de que no se puede hacer una licitación cuando los derechos de propiedad no están asignados. Es decir, instituciones públicas, instituciones educativas no tienen 1.600 escuelas que no tienen títulos de propiedad, significa que por más que tengamos recursos y por más que exista la necesidad de construir aulas y de construir baños, entonces no se puede porque no tiene el título de propiedad. ¿De quién depende esto? Del Ministerio de Educación y Culto. Entonces la idea es entrar de forma agresiva en estos 5 años para regularizar eso. Otro ejemplo, existen 16 parques nacionales, según lo que pudimos averiguar, aproximadamente 16 parques nacionales, ¿verdad? Pero solamente 6 de ellos tienen títulos de propiedad. El resto, por el momento, no tiene título de propiedad, tendría que estar titulado a nombre del Estado, específicamente a nombre de la ASEAN, y la administración y guarda de estos parques, con toda la propiedad y con todos los derechos asignados, estar a cargo de la ASEAN. Pero hoy tenemos estos 16 parques, de los cuales solamente 6 tenemos titulados. Somos de conversar con las familias rurales aquí en el canal de la producción y nos dicen que un problema siempre es la documentación de estas familias rurales que no cuentan con ese título de propiedad. Así mismo. ¿Esto cómo se podría subsanar? Porque se habla muchas veces de que, bueno, son familias ya asentadas en el lugar hace mucho tiempo y que si bien ellos tienen la necesidad de contar con este documento, como bien decía, ellos no pueden formar parte de ningún tipo de programa, no pueden acceder a créditos. Así mismo. ¿Cómo se puede subsanar esto? Y yo creo que entramos en una etapa muy interesante en donde implementamos de manera experimental un proyecto piloto que dio muy buenos resultados. La idea es potencial. Te doy el caso. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso justamente de las familias rurales que están ocupando un inmueble menor a 15 hectáreas, por ejemplo, ¿verdad? Anteriormente, si ellos querían proceder a la titulación, entonces tenían que recurrir de manera individual, caso por caso, le llaman bajo el enfoque de la demanda. Entonces yo quiero mi título de propiedad y yo voy hasta la institución, ¿verdad? En este caso la encargada de la política de desarrollo rural, y solicito, ¿verdad?, mi título de propiedad. Se cambió ese método a un enfoque por oferta. El sector público, o sea, le dice, ok, yo no voy a dar más títulos caso por caso, voy a dar títulos colonia por colonia, y en lugar de dar un título, doy el título de todos los que están ocupando hoy una colonia, o sea, doy títulos a todos los habitantes de una colonia, y significa 500 títulos de una sola vez. Nosotros tuvimos este experimento piloto, dio muy buenos resultados. Pasamos de viabilizar 570 casos promedio por año en 2 años de vigencia de un convenio, pasamos a un poco más de 10.000, no recuerdo si era 10.600, 10.800, de 570 a 10.800. Entonces, ese debería ser el camino. O sea, es lo que justamente esta persona que escribió El Misterio del Capital, Hernando Soto, propone y le llama como forma de facilitación, le llama la titulación masiva, el enfoque de titulación masiva. Esto funciona, esto puede ser replicado funciona. Y lo van a replicar durante los 2019. Lo queremos replicar en los 5 años en diferentes sectores, no solamente ya en la parte rural, sino también, te doy otro caso, 1.300 asentamientos en el departamento central, asentamientos informales. ¿Son distritos, sí, luego se convierten en colonias? No, son asentamientos que están en Ipaneña, en B, familias que hace décadas están ocupando un espacio, vamos a decir, territorial, tienen la ocupación, tienen la posesión, ya tienen su casa, ya tienen incluso sus cosas ahí, ¿verdad?, pero no tienen el título de propiedad, y esa informalidad genera muchos perjuicios no explotados, o sea, genera muchos beneficios no explotados. No pagan impuestos a la municipalidad, no pueden sacar préstamos para mejorar sus viviendas. Generalmente cuando no existen derechos de propiedad identificados es fuente de conflicto, es zona difusa. ¿Quién es el dueño de este pedacito de tierra? Ah, no, y entonces vienen ya los problemas, hay mucho conflicto, ¿verdad?, cuando los derechos de propiedad no están claramente identificados. Entonces, imagínate vos lo que significaría solamente lograr regularizar, formalizar estos 1.300 asentamientos, 1.600 escuelas, ¿verdad?, niños que tienen que dar
¿Cuántos clase, asentamientos tenemos? 1.300 en ¿En el total? departamento central. Está concentrado en el departamento. En el central. departamento, en todo el país hay, pero solamente en el departamento central 1.300. Sumado al hecho que si vos no tenés un buen sistema de regularización de la tenencia, en donde, porque no es solamente regularizar, no es solamente registrar el inmueble. Sobre sino- ese punto, sí, hago un paréntesis. Para entender el proceso, registro público y catastro. sí, Primero entra por registro o va por Primero por catastro. catastro. Por catastro. Catastro. Porque siempre hay ese problema que primero van a catastro Sí. o tienen que ir primero por registro. no, catastro. Lo que pasa es que son como especialidades. Catastro te dice, porque acá hay una relación de 3 elementos, ¿verdad? Está el objeto, está el sujeto y entre el objeto y el sujeto hay el derecho. Entonces, catastro tiene que describirte el objeto, ¿verdad? Para llevar a los registros públicos. Y los registros públicos establecen la relación entre, o da publicidad a la relación entre el sujeto propietario del objeto. Entonces, catastro siempre tiene como una función previa a la escritura. Catastro tiene que entregarte un documento en donde se describan las características De del dimensión, objeto. Exacto, la superficie, la ubicación, porque por su naturaleza es la que tiene que dar fe de la existencia del inmueble, su ubicación y sus características, sus atributos, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, la operación siempre tiene que pasar por catastro. Y en este caso, que te estaba contando que hicimos un proyecto piloto de titulación masiva, justamente participamos las instituciones de la Administración Central junto con Catastro y Registro Público. Fue un acuerdo que firmamos y logramos un resultado tremendamente exitoso, y ese caso queremos replicarlo no solamente para los inmuebles rurales, sino queremos darle énfasis a la titulación masiva en los próximos 5 años a todos estos casos que te están. En el caso específico de los asentamientos, Sí. ustedes van hasta registro público para verificar las documentaciones, si está todo en orden legal, o cuál es el proceso para Y proceder. se trabajan las dos cosas. Esto tiene que formar parte de un proyecto por fuera de la estructura misma de catastro. ¿Verdad? Ya estamos mirando los elementos de cómo podría operar desde el punto de vista institucional. Es un proyecto que estaría, digamos, con catastro. Catastro tiene que hacer el estudio vinculado al objeto, o sea, perdón, en este proyecto se haría el estudio vinculado al objeto, pero al mismo tiempo también ya se tiene que estar haciendo el análisis de gabinete vinculado con los documentos de escritura, vamos a decir. Se trabajan las dos cosas bajo un techo, y este techo sería un proyecto que podría formar parte de catastro o formar parte de algún ministerio, vamos a decirlo, dependiendo. Entonces la idea es, estamos construyendo y creemos nosotros que 3 o 4 meses más le daríamos mucha fuerza al proyecto. Bueno, la idea entonces es poder regularizar la situación de estas escuelas, como bien decías, Sí. que no tienen título, Asentamientos urbanos, sí, principalmente los urbanos, colonias indígenas, unidades militares. y con esto van a entrar durante el 2019, va a ser, Sí, el Estado tiene varios inmuebles que no están titulados, ¿verdad? o sea, Entonces, el propio Estado no tiene esto. el propio Estado tiene este inconveniente de derechos de propiedad, ¿verdad? Y ahí se produce, o sea, como te había mencionado, la gente no puede invertir, los municipios no pueden recaudar impuestos. Y finalmente ¿verdad? Hay no forma parte de conflicto. ningún programa. Sí, hay Director, conflicto. muchísimas gracias por Ok, acompañarnos. gracias, Edgar. Sin duda este tema es más que interesante porque sabemos también la situación irregular en la que se encuentra también muchos compatriotas. Nosotros el próximo viernes también invitamos a los televidentes a que nos acompañen, porque también vamos a tener un espacio para lo que es el sector justamente, y vamos a hablar sobre más de este tema de la tenencia de tierra, la política de regularización y de cómo van a encarar esto para los próximos meses, para el siguiente año. Muchísimas Gracias a vos, Edgar, y a toda la audiencia. Bien, así conversamos con Francisco Ruiz Díaz, director de Catastro. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. En instantes regresamos con más información.